El tema que vamos a tratar hoy es el proceso de desposte, deshuese o despiece de una canal. Para hacer eso, tengo unas ayudas para ir explicando paso por paso el modelo del deshuese. Antes de comenzar, es importante aclarar tres cosas. La primera es que el proceso de deshuese no es estandarizado ni homologado. Es decir, que varía dependiendo de la región donde se haga el proceso o el procedimiento. Y tiene mucho que ver con la forma o la cultura de la compra y del consumo de la carne. La segunda anotación es que hay dos tipos de deshuese básicamente que dependen de la orientación o el cliente que vaya dirigido. El primero es el desposte industrial, que se utilizan canales, digamos, de una conformación no tan apetecible para exhibirlas y venderlas al público, porque como ese tipo de carne va hacia los embutidos, entonces no necesita que esté muy bien presentada desde el punto de vista estético, porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, un bife así de grueso que comprarlo así de grueso, pero para los embutidos sirven ambos. Para nivel comercial ya sí hay una selección de los cortes mucho más apropiada hacia el mercado del consumo del consumidor final. Y el tercer elemento es que los cortes que se realizan en el desposte o que se bajan de las redes, que es el término que se utiliza, tienen diferentes usos dependiendo de su estructura. Es decir, diferentes tipos de preparaciones gastronómicas o culinarias y que van muy relacionados a la cultura gastronómica del lugar. Eso significa que, por ejemplo, en Argentina hay una forma de desposte distinta a la de España, a la de México, de Estados Unidos. Al interior de cada uno de los países, en cada región, también hay variaciones del proceso de desposte. Y en esa región también es factible que se presenten por localidades también diferencias en el desposte, en los cortes y en los nombres. Caso específico es, por ejemplo, en Colombia hay un corte que se llama el peseto, ahorita lo vamos a mirar, o muchacho. En algunas regiones le dicen cabrón, y cabrón en el lenguaje cultural tiene una connotación diferente dependiendo de la región o del país. Entonces cada uno de esos cortes y cada nombre que se le da tiene un elemento diferencial que identifica ese corte de acuerdo a la región donde se esté. Teniendo esas tres salvedades, vamos entonces a explicar el proceso del bovino, cómo sería el desposte. Normalmente la canal, esta es la canal de res, de bovino, esta es la parte externa y esta es la parte interna. Entonces, como viene así colgada, este deshuese arranca desde abajo hacia arriba. En algunas partes acostumbran despostar en mesa. De igual manera, todos los cortes tienen que salir de una forma discriminada de acuerdo a las condiciones del sector donde se vaya a comercializar la carne. Si observamos, esta es la pierna, toda la región abdominal, la parte del tórax y la parte delantera. Hay una importante consideración, y es que el animal, el bovino, cuando está vivo, su musculatura más fuerte está en esta área, o sea, en el área del brazo, porque los bovinos no se impulsan, sino que se arrastran. Entonces, en este sector, en esta área, es donde se concentra
cortes de carne con mayor tejido conectivo. Es decir, que son más duras para el proceso de cocción y requieren unas cocciones húmedas. Se comienza a despostar sacando los diferentes cortes comerciales. Este sería el primero que se sacaría, que es el matambre o la sobrebarriga delgada. Luego sigue un corte, ya que no está esto, hacen un corte aquí a nivel de la cuarta o quinta vértebra, que eso también varía, y extraen toda la parte delantera, parte de la paleta y parte de las costillas, está por aquí atrás, o sea esto. Hacen un corte por acá y estas costillas salen en esta parte de adelante. Luego se separa la paleta de las costillas y de aquí de la paleta salen unos cortes que en algunas partes lo comercializan así entero, sin la escápula, o sea que es la paleta, la parte de atrás del animal, le quitan la escápula y se comercializan esos cortes todos juntos. Pero si yo los separo, son cortes que tienen diferente valor comercial y diferentes usos. Uno de ellos es lo que se conoce como el paletero o la marucha. Desde el punto de vista técnico de la dureza de la carne, es un corte muy blando. Lo que sucede es que tiene un tendón en la mitad que es supremamente ancho y para morderlo hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces hay que coserlo lentamente y durante un largo rato para que ese tendón ablande. La parte de la costilla, esta parte de acá es el pecho, que en Estados Unidos le dicen el brisket, que es relativamente duro. Como les explico, todos estos cortes son duros y se utilizan una precocción y luego para el asado, al igual que el morrillo. Esta canal no tiene morrillo, y de acuerdo a la sesión anterior sobre la producción ganadera, este ganado proviene de un Bos taurus. Esta parte de acá es un tendón que es el que sostiene la cabeza. En algunas partes, por ejemplo acá en Colombia, le dicen el rompe. Es un tendón súper fuerte. Le dicen rompe porque rompe muelas y rompe molinos. Eso hay que hacer un proceso de cocción muy lento y con fuego bajo para que pueda ablandar. Todo lo que son los tendones, o sea, todos estos tendones y todos los tendones que se salen del proceso del desposte también tienen su uso. Aquí en Colombia, por ejemplo, esos tendones se someten a una cocción lenta durante un largo rato y se va gelatinizando. Entonces se le agrega panela, que proviene de la caña de azúcar, se amasa durante un buen rato y sale lo que se llama la gelatina de pata. Ese es digamos un producto autóctono y muy comercial acá en Colombia. Hay una aclaración bien importante. Lo único que se desperdicia de la res o del bovino es el bramido. De resto todo tiene uso, de alguna manera se utiliza. Igual el cerdo, se pierde ese chillido. De resto todo se consume. Luego de haber extraído la sobrebarriga y esta parte de acá, antes de seguir explicando esta parte, que es la parte de la nuca, que es lo que se llama nuca o cogote, es un músculo supremamente fuerte. O sea, eso, si independientemente del ganado que sea, es un músculo que tiene mucha resistencia y que es duro en el proceso de cocción. Por eso normalmente este tipo de cortes se utiliza para carne industrial, para molerlo y hacer la mezcla, pues ya sea de muchón o ya sea mezcla. Es materia prima para los embutidos normalmente. Claro que no falta que hayan regiones o lugares donde se le dé utilización a eso de una manera distinta, orientada al consumidor final. Entonces, ya después se le retira toda esta parte de acá, todo esto, que es el abdomen, que es lo que se llama la falda.
En algunas regiones la falda es todo esto, pero dentro del abdomen hay 3 cortes que se utilizan de manera independiente, es decir, se le retira todo esto y a eso le retiran estos 3 cortes y se exhiben comercialmente para la venta. Uno de ellos es este, que parece un frisbee, un plato, que es lo que se llama el centro de falda en algunas partes, en otras le dice espaldita, y en Argentina es el vacío. O sea, el vacío es todo esto, pero en algunas partes lo discriminan solamente como es. Estos son cortes para Colombia, que es de un ganado cebú, es un corte duro por la edad del animal, pero en Argentina esto se utiliza, es muy blando para los asados, para la parrilla. Luego, este corte que ven ustedes acá es lo que se llama la entrañita. Ese es el músculo que separa el abdomen de los pulmones, que es muy blando, solamente sirve de sostén. Cuando ya se le retira eso, la falda, entonces quedan estas costillas con una sierra, dividen, como esto ya se cortó por acá, queda solamente estas costillas, con una sierra se divide y se corta todo y se separa. Y después las trocean para sacar la costilla de res, que trae toda esta musculatura que son los intercostales. Entonces quedaría la pierna, la columna vertebral, y esto que estoy mostrando acá se llama el bife, que de aquí para acá es bife angosto y de aquí para acá es bife ancho, que es lo que nosotros conocemos como solomo redondo. Cuando se le deja la grasa, el bife original de Argentina siempre tiene grasa, pero por ejemplo nosotros acá le quitamos la grasa y lo comercializamos como solomo redondo para saltear. Pero si se le deja la grasa, aquí se llama 30 centímetros aproximadamente, se le llaman chatas, que sería el bife ancho. Luego de retirar el solomo o el bife, si se va a retirar, porque también se pueden hacer cortes transversales, ¿sí?, para poder sacar un corte que se llama el T-bone stick o el porterhouse. Acá en esta parte que está, esto es la grasa de los riñones. Detrás de esa grasa viene acá por este sector un corte que se llama el lomo o el solomito. Es esta partecita de acá hasta aquí, y es el corte más blando que tiene la res. En la próxima sesión vamos a explicar cada uno de esos cortes, las características, los nombres, etc. Ya se le hace el corte transversal, o sea, esto de acá, aquí termina la punta, la cola del lomo, y la parte más ancha está aquí. Entonces desde acá hasta acá es lo que podría llamarse el T-bone stick, y los otros cortes hasta aquí es el porterhouse. Ese significa que el T-bone stick tiene una porción de lomo muy pequeña y el porterhouse tiene una porción de lomo muy grande, pero ambos tienen exactamente el mismo corte. Luego de retirar, se retira el hueso del cadero y ya solamente queda la pierna. De la pierna se sacan los cortes. Este que ustedes ven acá es lo que se llama la nalga o centro de pierna. Después se saca o se retira, es un corte que está aquí, que se llama el peseto o el muchacho. Desde acá hasta aquí es la carnaza y la punta de carnaza. Acá no se aprecian los otros dos cortes que se llama el cuadril y la bola, que están detrás de este corte, ¿sí? O sea, el cuadril, perdón, la bola y el cuadril que está detrás. Y quedan los lagartos de traseros o tortuguitas, o tortuguita, que es como se conoce en Argentina. Ese básicamente sería un esquema general del desposte de una res. En el cerdo es mucho más sencillo, porque
como en el cerdo la utilización no es tan discriminada como en la res, entonces esta la canal del cerdo, está colgado de aquí, y simplemente se divide por acá para sacar el pernil, el pernil, se divide por acá para sacar costilla, tocino, y esta parte el brazuelo, y este sector de acá que sería el equivalente en la res a las agujas o a la cabeza de cañón, esta parte de acá, que es un corte espectacular para los asados porque tiene tiene mucha carne y mucho marmoreo. Entonces se retira la pierna. Acá observan, tiene toda la pata entera, entonces se recorta por acá por la primera falange, y esto se le hace las pezuñitas que se utilizan para darle sabor a una sopa, a un caldo. En Colombia se utiliza mucho para los frijoles. De acá para acá se corta enterita y se trocea transversalmente y se vende como osobuco o entero. La pierna, si se necesita deshuesarse, o sea, no se va a comercializar como pernil, sino que se va a comercializar como pierna. Se le retira la piel, se le retira el hueso del cadero, el fémur, y queda con todos los cortes comerciales iguales a los que tiene la res, pero en una proporción mucho más pequeña. Es decir, este sería la nalga o el centro de pierna, el muchacho, todos exactamente igual. Luego queda en la parte del centro, se le retira toda esta piel de acá arriba, y esto es el lomo de cerdo o el cañón o el cordón de cerdo. Ya queda la costilla con toda la parte que en el equivalente en la res es la falda, toda la parte abdominal. Se le retira la costilla. Miren la entrañita también, que aquí también se puede retirar, es mucho más blanda. Se le retira la costilla y queda debajo de esto todo el tocino barriguero o tocino carne para hacer la tocineta. Esta parte de acá, esto es parte del cuello, que por ahí, como entra la puñalada en uno de los dos lados, esto es demasiado hematoma, tiene demasiados hematomas, entonces no es muy apetecible para comercializar al público, y se le retiran esos hematomas, se limpia lo que más se pueda y eso se va como carne industrial. Y el tocino que sale de acá, que es es piel y grasa nomás, se utilizan en algunos enlatados, en tronquitos, como por ejemplo los frijoles. En otras estuve yo viendo un enlatado de chile, le agregan tocino. Bueno, en fin, ya esto tiene muchos usos. Y luego acá también se parte por acá y sale el osobuco. De estos cortes ahí pueden salir muchas variaciones. Si yo corto por acá a lo largo de la columna vertebral, ¿sí?, sale lo que es la chuleta, o sea, lomo con un pedacito de costilla. Si yo corto la costilla por acá y empiezo yo a dividir con lomo y todo, le dejo el lomo, empiezo yo a dividir, es lo que se llama, o lo que le dicen, el tomahawk, que en la res es exactamente igual, tomahawk de cerdo, pero en otras ocasiones, en otros lugares, le dicen el carré de res, de cerdo. O sea, eso tiene muchas variaciones y muchos nombres en diferentes partes. Este sería como un esquema muy general del desposte. El objetivo es que podamos identificar los diferentes cortes. El lomo de cerdo, lomito, está acá también, ¿cierto? O sea, exactamente los mismos cortes. Lo que pasa es que en el cerdo, el desempeño del cerdo, de los cortes de cerdo, o sea, las utilizaciones, también varían dependiendo del uso que se le vaya a dar y dependiendo de la región. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo,
una chuleta especial que tiene, si lo miramos acá en el esquema, la chuleta tendría un corte transversal acá. Si yo no le quito la piel, ni el lomo, ni el tocino, quedaría unas chuletas supremamente gruesas. Es decir, yo tengo la chuleta, tengo tocino, tengo lomo, tengo espinazo, parte de espinazo, y tengo piel. Eso, por ejemplo, en algunas partes se ve, que es una chuleta, le dicen chuleta para asados. Y hay otros cortes que se manejan en diferentes lugares, que son, digamos, catalogados como cortes gourmet. La famosa corona de costilla, que simplemente al cerdo se le retira, perdón, se le hace el corte de la costilla más o menos acá, ¿sí? Y luego le empiezan a quitar la carne hasta llegar aquí. Entonces quedaría espinazo o columna, la columna, con parte del lomo y una costilla, el hueso de la costilla sin carne. En fin, son muchas las cosas que se pueden hacer con los cortes y muchas variaciones, y cada región se, digamos, de alguna manera se inventa para poder venderlo. Una cosa muy curiosa que tuve la oportunidad de observar es que en un lugar donde se expendía o donde se expende carne, el bife, cuando yo voy a decir me da un beef chorizo, es un corte, filete grueso con grasa, 400-500 gramos, ya eso pues también varía, solito, sin nada. En donde yo vi un beef chorizo muy coloquial, muy autóctono, es que sacan una porción delgada de 200 gramos de bife, en este caso para nosotros solomo redondo, le hacen una incisión, es decir, si este es el corte, le hacen una incisión en cruz aquí, una incisión en cruz acá, parten un chorizo, un embutido a la mitad, lo introducen acá y lo empacan. Y ese es un beef de chorizo criollo o de la casa. Entonces las posibilidades son muy amplias, pero lo que sí es importante es cuidar en el desposte que el cuchillo vaya por el tejido conectivo sin romper la fibra muscular. Eso es una de las características que se mantienen en cualquier método que se procese y se deshuese el animal. Dejemos por ahora ahí, vamos para la otra sección, que ya vamos a mirar y analizar cada uno de esos cortes y su clasificación y sus características particulares. Otra cosa también que es necesario tener en cuenta, y es que se puede comercializar estas carnes ya sea con hueso o sin hueso. En Estados Unidos dividen la carne en tres, la canal en tres, ¿sí? Acá, acá y acá, y después los pasan por la sierra y se comercializa con hueso. No todo el mundo o no todos los lugares hacen eso. Por ejemplo, en algunas partes no se comercializa el hueso, sino que tiene que ser carne. Dejemos ahora, por ahora aquí en este punto, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.